Nos encontramos en la época del año que más alegría nos trae como cristianos, porque nos sentimos muy agradecidos con Dios por habernos mostrado su amor infinito, eterno, inmutable, que sobrepasa todo entendimiento, al enviar a su Hijo unigénito a nacer en Belén de Judea hace más de 2000 años. La semana pasada dijimos que el pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 2 que nos habla de la primer Navidad, que fue cuando nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese lugar también encontramos el primer villancico de Navidad que fue entonado, no por algún terrestre mortal, sino por un coro constituido por los mismos ángeles de Dios. Y la narración de este evento la encontramos en los versículos 8 al 14 del capítulo 2 que dicen: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, ¿quiénes cantaron el primer cántico de Navidad? Los versículos 13 y 14 dicen: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este hermoso canto de los ángeles contiene tres pensamientos. En primer lugar, dieron a Dios la gloria, porque solo Él la merece y es digno de recibirla. En segundo lugar, habla de la paz que necesita el corazón del hombre. Y en tercer lugar, habla de la buena voluntad de parte de Dios para con la raza humana. Y el día de hoy les invito para que pongamos nuestra atención en la segunda frase que dice: en la tierra paz. Miren ustedes, los ángeles no cantaron esto en el huerto del Edén, porque ahí había una paz total antes de que el hombre se rebelara contra Dios. Y obviamente era innecesario que se cantara acerca de la paz. Y aunque la palabra paz consta de tan solamente 3 letras, involucra un valor incalculable, inconmensurable, sobre todo para aquellos que han experimentado los horrores de la guerra, todos los que han experimentado la pérdida de un padre, de un esposo, de un hijo, de un hermano, de algún familiar durante los combates en algún conflicto armado. Y cuando en una guerra cruenta y sangrienta y llena de violencia extrema se anuncia que se firmó la paz, el panorama cambia drásticamente. Y los soldados, en vez de continuar con una guerra violenta y sangrienta, experimentan la delicia, la tranquilidad de la paz. Y la triste realidad es que desde la caída del hombre hasta el día de hoy no ha habido paz en el mundo, ya que han existido incontables guerras, pleitos, no solo entre países y diferentes regiones del mundo de las que todos hemos sido testigos, sino que también existen las guerras, disputas, pleitos dentro de las familias. Y es un hecho que no ha habido paz en la tierra, excepto en el corazón de los creyentes que tienen la paz de Dios. Lo que es más, cuando Jesús nació, ya había habido guerras internas y externas que se habían propagado hasta los confines más remotos de la tierra, y los hombres se habían matado atrozmente, dando lugar a la muerte de miles, cientos de miles, millones de seres humanos. Por ejemplo, los grandes imperios que surgieron en la antigüedad para dominar al mundo conocido lo hicieron mediante guerras que ocasionaron incontables muertes, como fue el caso de los imperios egipcio, el asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el griego y el romano. Y todo ello como resultado de que Satanás llenó el corazón del hombre de pecado con pensamientos de codicia, de odio, de violencia y de muerte. Y cuando este cántico menciona "y en la tierra paz", debemos entender que hoy en día ciertamente necesitamos la paz entre los hombres, la paz entre las naciones,
Pero ¿saben qué? La paz más importante que necesitamos es la paz entre el hombre y Dios. Y para ello debemos recordar y tener en nuestra mente que el obstáculo que impide que podamos obtener la paz con Dios es nuestro pecado. Y la realidad es que a causa del pecado somos enemigos de Dios. Estamos en guerra con Dios. Y todos, sin excepción como pecadores, somos enemigos de Dios. Y esto es debido a que en su santidad Dios no tolera el pecado en su presencia. Y por eso la ira de Dios estaba sobre todos nosotros, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Fíjense cómo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y no existía paz entre el hombre y Dios a causa de la ira de Dios. Y la Biblia nos dice que es que gracias a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y solo por Él y en Él, es que el obstáculo de nuestro pecado ha sido removido. Podemos ahora tener paz con Dios por medio de la reconciliación lograda en la cruz del Monte Calvario. El problema grave y al parecer insoluble es: ¿cómo podía Dios al mismo tiempo perdonar el pecado y al mismo tiempo mantenerse santo, justo, recto y eternamente inmutable? La respuesta es que el bebé que nació en Belén llevó a cabo una reconciliación total. Es decir, Jesús quitó el obstáculo, quitó esta enemistad, logró la paz por medio de la sangre de su cruz. Tal como dice Colosenses 1, 20 y 21, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjense lo que dice la Biblia: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y Romanos 5.1 nos dice, nos explica que somos justificados por medio de la fe, de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Jesucristo no puede haber paz entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Por eso esta es una gloriosa, una grande declaración. Esto significa que el obstáculo que había entre nosotros y Dios para lograr la paz ha sido removido, ha sido quitado. Y ahora tenemos paz. Esto es lo que hace la justificación. Cambia la relación entre el hombre y Dios. Concluyo. En resumen, ¿cómo estableció Dios la paz? Bueno, la respuesta es que en la primera Navidad, Dios envió al Señor Jesús, a su Hijo unigénito al mundo, para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Y cuando llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario, Dios descargó su ira respecto al pecado sobre el Señor Jesucristo. Y por ello es que ahora Dios puede vernos a nosotros con favor y perdonarnos y reconciliarnos consigo mismo. Y esto tenía que pasar para que la ira de Dios se pudiera convertir en paz. Y Dios pudiera justificar al que cree en Jesús. Y aún así, permanecer como el único Dios eterno, incambiable, por siempre justo y santo Dios. En lo que a Dios concierne, la ira no prevalece más. Y en su lugar hay una paz que fue lograda por el príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito el pasaje que ya leí anteriormente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del valor incalculable de la paz,
Filipenses 4:7 contiene una bendición asombrosa que dice: y la paz de Dios, fíjense lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que no es posible captarla con nuestra mente, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.